sucede? Pues que van directititito al divorcio. Cuando una persona incurre mucho en lo mismo, pues lógica, y hablas y externas cómo te sientes, cómo te hace sentir, etcétera. Y si la otra persona es amorosa, si tú eres amoroso, si yo soy amorosa, pues lo vamos a hacer de muy buena manera. A menos de que tengas que ser un poco más firme o más fuerte porque hay rudeza física. Pues no le vas a decir a una persona, ay, no me toques así, me lastima. Imposible, ¿no? Imposible. Si toca tu cuerpo sin tu autorización, pues lógicamente, o sea, volteas, a lo mejor quitas bruscamente el brazo, das una bofetada si te toca una parte íntima de tu cuerpo sin autorización. Lógicamente va de la mano lo que hacemos con lo que estamos percibiendo o lo que estamos recibiendo. Pero el punto aquí es que cuando caen en esa guerra, donde todo el tiempo, en todo momento, a todas horas, que es lo que precisamente está promoviendo el disfraz de coaching, de liderazgo, perdón, con perfil de coerción, ellos están promoviendo mucho eso. Y se les olvida el amor. Una persona amorosa va a escuchar, va a sentir lo que le estás diciendo, si estás comunicando. Esa es una característica que tienes que tomar muy bien en cuenta porque va directito al divorcio. Si esa persona no tiene esa capacidad para sentirse mal por ti porque su conducta realmente, o sea, no eres tú la que está percibiendo y exagerando, sino que de verdad su conducta es una conducta que perjudica a ambos o a ti en específico. Y si esa persona no es capaz de ponerse en tu lugar y lo sigue haciendo aún que sepa que vas a incomodarte, a sufrir, etc. Esa falta de empatía, pues es eso, falta de amor. O sea, no es una personalidad amorosa. Y son las parejas que van directito al matrimonio y no tiene nada que ver si hay o no un papel de por medio, si viven o no bajo el mismo techo. Es que hace rato que me dijeron eso, yo quise hacer este video porque yo digo, ¿cómo va a ser posible que he cruzado dos veces muy poquito con él, palabras súper poquito? Y yo me quedé así, le dije, a ver, ¿realmente es esta persona la que lo está proponiendo? Se lo pidieron, le pagaron a alguien que quiera, pues perjudicarme a mí de alguna manera, diciendo que hago, no sé, lo que sea X, ¿no? Se pueden pasar, puede ser muchos motivos. Puede ser verdad, puede ser verdadero, puede ser real, que sale de esa persona decir eso. El caso es de que es una mentira, que hay una gran confusión entre lo que es el amor y lo que es el enamoramiento o el erotismo hacia alguien. Puede haber mucho erotismo, puede haber mucho enamoramiento y no amor, o puede haber muchísimo amor que lógicamente conlleva a que se dé el erotismo, se mantenga, prevalezca, y también el enamoramiento, ese sentimiento lindo de ver a la persona, que no te aburras aunque la veas con frecuencia, y que no se vuelva una presencia tediosa, un lastre. Hay personas que sí han tenido la dicha y el privilegio, mujeres, hombres que tienen muchos años como yo solos, y que sí han tenido el privilegio y la bendición de toparse con personas que se relacionan sanamente y que sí han tenido la fortuna de poder tener parejas temporales sin vivir bajo el mismo techo. Qué emoción, qué bendición, qué bonito amarse, qué bonito amar. Yo no lo he podido vivir porque nunca me han tocado personas amorosas y que sepan relacionarse sanamente.
Al principio porque el grupo coercitivo, pues según ellos me estaban poniendo pruebas, dizque a ver si es cierto que yo sabía poner límites y que a ver si es cierto que me sabía ir y que obviamente todas las pasé con 10 porque evidentemente pues no me quedé, ni toleré absolutamente ni una sola y bye. Pero todo esto lo hacen al encubierto y a mí me preocupa porque el amor es inherente a nosotros. Cuando nosotros tenemos conductas, porque todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida alguna conducta que no es amorosa, y estas conductas se dan cuando alguna emoción nos rebasa. Y al no tener el control de esa emoción, aunque seamos muy amorosos, podríamos llegar a cometer el error de emitir una conducta que no sea amorosa y que no te haga sentir amado o amada, o que no haga sentir amado o amada al prójimo o a tu pareja. Y eso pues lógicamente, si es con frecuencia, es una característica que va directito al divorcio. Es mentira que las parejas que viven bajo el mismo techo están por amor. Como también es mentira que las parejas que no viven bajo el mismo techo entonces no se aman. No es cierto. Puede haber parejas, a mí me encantaría tenerlas, no he tenido ninguna. Puede haber parejas que no vivan bajo el mismo techo y se amen muchísimo. ¿Por qué? Porque el amor son esas características de conducta, de comprensión, de que si no te contesta el teléfono, ay, tampoco se lo voy a contestar. Ok, estás ocupada, está esa consideración de avisar, de tener mucho cuidado con lo que haces y con lo que dices para todo el tiempo no darle por su lado al otro, sino para tener paz en la relación donde sepas que puedes pensar en voz alta. Y vaya, las conductas de apoyo, de sumar al otro, eso es amor, es ser muy, muy, muy amoroso. Hay personas muy amorosas que no tienen vocación al matrimonio y han tenido el privilegio de tener algunas parejas y que se han amado mucho, porque se han sumado mucho, se han querido, apoyado mucho y han crecido mucho al estar con estas personas, viviendo bajo el mismo techo o no viviendo bajo el mismo techo. Sin embargo, hay otras que lo han logrado, que bonito, que afortunados, bajo el mismo techo, y hay otras que no, que están viviendo juntos, pero en realidad no se aman. Todo es negocio, usar al otro, y no es porque yo no hablo de una cuestión de idealización del amor, ni tampoco de enamoramiento ni amor romántico. Aquí hay algo muy importante que tengo que aclarar. Estoy hablando de conductas en donde a lo mejor me está cargando la fregada, pero logro la contención para decirte y hacerte ver lo que estás haciendo mal, que es inapropiado, porque a veces las otras personas no están haciendo algo inapropiado y sin embargo hay quienes pudiésemos llegar a sentirnos agredidos. O al revés, se emite una conducta o un comentario que no es para nadie y resulta que alguien lo toma como personal y se enoja y no iba para esa persona. Pero cuando sí estamos seguros que sí lo es, que es personal, la contención de esa emoción para poder tener un comentario, una frase, una pregunta, una comunicación en donde no afecte ese sentimiento de rabia, de frustración, de ira, y todo el tiempo sea un diálogo asertivo aunque estemos sumergidos en una emoción. Eso es amor y eso es ser muy amoroso. Y puede ver personas viviéndolo sin estar bajo el mismo techo, sin ser una pareja formal. Y puede ver personas que sí están viviendo bajo el mismo techo, que son una pareja formal y no se están amando. Porque hay mucha rivalidad, porque no hay comprensión, porque no hay consideración, porque no hay respeto, porque hay mucho control.
Entonces una persona, todas esas personas van al divorcio, a menos de que generen muchísimo apego y decidan quedarse ahí aún sin amor. Pero una de las características de suma importancia es que precisamente el respeto es básico en una persona amorosa. Si tú eres una persona muy, muy, muy amorosa, pero no tienes el control de tus emociones, sí hay solución. De joven yo fui así cuando recién me casé y sufrí mucho por eso, porque siendo muy hiperempática, hipersensible y muy amorosa, mis emociones me rebasaban y sufría por ello porque cometía errores grandes. ¿Por qué? Porque la emoción inundaba y entonces mis conductas o mis frases o mis oraciones y mi manera de comunicarme en muchas ocasiones, lejos de, no mostraba en lo más mínimo amor, y el amor no lastima. El amor todo el tiempo hace bien. Y, y bueno, hay cambio, hay solución, desde luego que sí. Tuve que trabajar mucho conmigo y mucha terapia. Y claro que sí hay un cambio y una transformación muy grande, pero lleva tiempo, no es magia. Por lo tanto, si a ti te pasa eso, tienes solución. Pero si tú te quieres quedar así, si tú no sufres por eso y crees que estás correcta como esposa o como esposo, correcto o correcta, porque hasta incluso muchas mamás lo hacen y no les importa y no piden perdón y no se disculpan y no se corrigen. Ofensas constantes, muy hirientes, horribles, y a veces hasta las mismas mamás, ay, ¿cómo voy a pedir perdón? Y nunca lo hacen, nunca piden un perdón ni una disculpa. No importa que sea una mamá, no hay amor en esa mamá. No lo hay. Y no importa que vaya mucho a la iglesia, no lo hay. Igual en el esposo, a veces creen que es porque es el hombre. ¿Cómo yo, el hombre, pedir perdón, reconocer mis errores y entonces tener que cambiar? No, le falta amor, esa persona no está siendo amorosa. Hay perfiles de personalidad narcisista, sabemos, ya lo sabemos, pero no todos son ese perfil. No todos son sociópatas, no todos son narcisistas, no todos son psicópatas. No, a veces son las creencias, la educación que recibieron, la forma en la que fueron tratados. Algo muy, muy triste es que muchas veces, la mayoría de las veces, cuando fueron tratados con mucha dureza y rudeza, porque a veces la esposa o el esposo cayó en adicciones y la gente se aprovecha mucho de la gente con adicciones, un montón. Y luego, bueno, andan tratando a los demás a como los trataron a ellos, a como ellos aprendieron desde la infancia, adolescencia, juventud, a que los otros los trataran, y luego van y hacen lo mismo con sus parejas o con sus hijos. Eso puede cambiar, sí, pero también lleva mucho tiempo, y si no están dispuestos a invertir mucho tiempo en ello, en terapia y en trabajar mucho y en tener una gran disposición, también es una característica para ir directo al divorcio. Y pues demasiados niños ya en estadística de padres divorciados. Es algo que es sumamente trágico y que va a tener un impacto muy grande en nuestro país. Entonces, el amor es inherente al ser humano. Si eres amoroso, aunque le pidas, como me dicen a mí, me dijeron a mí hoy, no, que así, que una relación así nada más meramente sin amor y sexo. Dije, a la madre, pues, ¿cómo es eso? ¿En qué idioma me estás hablando? No lo conozco, porque somos amor. ¿Por qué? Porque el amor, nosotros somos amor. A menos de que haya una personalidad muy rencorosa, una personalidad muy vengativa, una personalidad muy falsa, muy hipócrita. Habría que ver el perfil, o sea, que te guste usar a la gente, que te guste usar a las personas, pues vas a poder con eso, a llevarlo de esa manera en la que me están diciendo a mí. Pero mientras no se tenga ese perfil, no se puede llevar de esa forma, y
y no estoy hablando de que entonces tienes que tener mucho enamoramiento, no es cierto, el enamoramiento es algo temporal y pasajero, pero cuando somos amorosos eso prevalece para toda la vida y por siempre. Dame tu like, comenta, comparte y ayúdame a crear una comunidad de divorciadas para crecimiento personal y sobre todo para el apoyo de los hijos que sufren tanto con el divorcio, aunque tú creas que están bien y aunque los veas aparentemente muy bien. Poco a poco estoy segura que conmigo o con otros vas a darte cuenta que en realidad, claro que hay grandes secuelas. Pero bueno, a propósito de esto de la característica de personalidad, cuando no es amorosa, directa el divorcio, pero cuando es amoroso, ahí sí podría haber casi nada de secuelas, porque aunque se destructure una familia, las características de tener cerca a personas con un perfil amoroso, pues les va a favorecer un montón.